espérate. Yo no sé, esto aquí. Le subimos el volumen. Ahí se escucha un poco algo. Que, como por ejemplo, cómo se ponen los administradores y todo eso. Es que no lo sé. A ver, aquí pone invitados, aficiones, no sé qué. Más. ¿Será aquí? Es más. Comentar. Cofre del tesoro. A una donación. Pausar el live. Eso no se puede hacer antes de empezar. No. Bueno, no lo sé. Yo no lo he visto. Pero bueno, es que no sé cómo va esto. En fin. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿me podéis decir qué tal? ¿Se escucha mucho la música? O como el otro día no estaba puesto lo que esto no se escuchaba, sino que estaba pillando el sonido por aquí. ¿Se oye el micro bien? Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, Carito. Es por ajustar un poco el volumen o ver si que a lo mejor tenemos que desenchufarle o volverla a enchufar. Se oye bien, parece. Todo bien, vale. Hoy se escucha bien, vale, bien. Si en algún momento lo que sea, yo sé que me lo vais a decir, pero porque es que el otro día nosotros por el auricular lo estábamos escuchando bien, pero vosotros lo estabais pillando nada más que por el teléfono. Vale, pues ya está. Entonces, perfecto. Bueno, ¿con qué va a empezar hoy, Raúl? Le he puesto aquí una serie de cosas nuevas. A ver, no sé, ¿qué quiere empezar? Esto es quizá lo más nuevo. Ah, sí, eso lo van a ver en el vídeo de esta noche del canal. Eso que venía en el paquetito de la mesa, el escritorio este. De embalaje. Sí. Para proteger. Y la verdad es que ese sonido me encanta. Oye, ¿alguno o alguna de vosotras ha hecho directo en TikTok y sabe, por ejemplo, haciendo ya el directo, cómo se pondría, por ejemplo, un moderador o se quitaría a alguien o algo así? Es que no tengo ni idea. Y le he dado como a 3 puntitos que hay ahí abajo a la derecha que pone más, pero no lo veo. No sé si tocando la pantalla, no, es que no tengo ni idea. Hola, Rocío. Hola, Lari. Ay, cuánto tiempo. Moderador, creo que desde el perfil. Vale. Muchas gracias, Lari, por tu rosita desde el perfil. ¿Qué tal, Natalia? Desde el perfil te refiere a que me tengo que ir tocar a mí misma aquí en nuestro nombre o no sé. Ahora me censuran el live. Estoy hablando con una abuela. Ya aquí en su usuario. Aquí en mi usuario. A ver. Vale. No, evento live. No. No sé, lo demás. De verdad, es que si vierais la que lía hoy con... Es que mira, yo le doy a las 3 rayitas estas y parece comentar. A lo mejor en comentar, no comentar es hola, voy a escribir yo, ¿no? Hola, Loreto, pues nada, aquí intentando averiguar cómo sería poner... El directo de hoy va como estar hora y media buscando cómo poner un moderador. Perdona, pero es que claro, cuando no estoy live no sé cómo hacerlo y no sé todavía cómo se pone un moderador ni nada. Raúl, puedes acariciar el micro o lo acaricio yo mientras tú haces eso, ¿vale? Pincha en el comentario de alguien y te sale como su perfil y te saldrá así, a ver, por ejemplo a ti. Ah, y te sale silenciar, bloquear. Ah, vale, perfecto.
a ver la pantalla. Me sale principales patrocinadores, no sé qué, vale. Te sale administrar. Buenas noches, Alma. ¿Qué tal? Eso quizás tendría que haberlo mirado antes de empezar el directo. No me sale. Rocío, dime porfa que hoy Raúl va a hacer mouth sounds. Sí, Rocío ya lo sabe que le toca. Y también le he puesto como un papelito aquí que tiene el escrito cosas para que haga inaudible. Así que no se puede librar. ¿Qué tal van los pendientes? Pues están secando los de cáscara de huevo. Así que ahí los tengo que dejar y solamente tengo que controlar que no me salgan hongos. Que normalmente, bueno, normalmente no, que para eso le he hecho cloro de calcio, pero al cuarto o quinto día si no lo he hecho bien, si las condiciones ambientales de humedad, etcétera, sí que pueden salir hongos. Es que al ser algo orgánico, Claro. hay vida, crece vida ahí. Sí, pero mañana estoy contenta porque mañana tengo uno así como de flamenca, sí, pendiente así de flamenca, de gitana, y entonces le voy a poner flores, lunares, y eso me toca mañana. Hola Patricia. Mira, puedes hacer sonido con el goterito, lo he traído, eso no lo has visto tú. Esto no tiene mucho líquido, líquido es más la colonia. Esto es este sonido. Este, No. Este. a ver, ilústrame. Goterito. Como si no de cristal dando. Sí. Así tiernamente. No le vaya a dar un golpe muy fuerte. Pum. Dice invierno 367 que lea o hable de curiosidades de reptiles. Para eso ya tenemos el vídeo. Eso no puede ser. Ahora también en el directo. Hoy Eso es explotación. no es un reptil, pero relacionado. Hoy he visto que hay unas mariposas. Ah, mira, nos va a contar algo. Hay una mariposa que sus alas Tenéis brocha. las asemejan a cabezas de serpiente Sí. para protegerse. Son una de las mariposas más grandes que hay, las alas. Y parecen, si las ves, parecen que están pintadas. Parece una cabeza de una serpiente. Sí. Sí. ¿Y de dónde son? Pues creo que de Sudamérica, pero no estoy seguro. Ah, mira. Está bien pensado. Ay, Rocío, muchas gracias. Mira, Rocío, eso es para que luego te dedique un masaje, Rocío, cuando hagamos el masaje, que todavía no lo hemos grabado hoy, porque le digo a Raúl, vamos a grabar un masaje hoy, y me dice, muchas gracias, Rox, muchas gracias por un chile. Y Rosa, otra con lo que me encanta el chile. Y me ha dicho que iba a terminar con una cosa que tenía que leerse de unos artículos y que para el miércoles o el jueves ya grabaríamos el vídeo, así que no lo hemos grabado todavía. Eso no se escucha mucho, ¿no, Raúl? ¿Quieres tú la brocha y cojo yo otra cosa? Oye, que nos hemos intercambiado las cajas porque yo ya me cansé de tener todas las cosas de hacer ASMR por ahí. Soy nueva, buenas noches, hola Belén. Sí, yo creo que lo guay es Rox, una de mis favoritas de ASMR también. Ay, qué bien, muchas gracias. Que tenía todas las cosas para hacer ASMR puestas en un millón de sitios, entonces cada vez que iba a grabar Te lo cierra bien. hoy desperdiciando mi colonia. No, que no está
Cris, otra Bueno, vez, coge los mismos. Yo sí tengo que ir de modelo todo el día me voy. ¿A que sí, Cris? Dora, saludos desde México. Y de conocéis Roxy Food de aquí de TikTok, que Fox ya se ha hecho una evidencia en TikTok. Hola, Lizeth, ¿qué tal? Vale, Rocío. Tú disfruta y ya está. Ah, habéis colaborado. Pero en TikTok, porque en YouTube no he visto yo. Yo que en TikTok lo veo menos. Habéis visitado Albacete, ¿no? Ah, en TikTok. Vale. Albacete no hemos estado nunca. Hemos pasado en coche por ahí, pero... Sí. Estamos hasta las 12, María, porque nos hemos tomado un café a mediodía, que eso es, nosotros siempre lo tomamos de café, ¿no? Y que somos unos abuelinquis. Ayer que no hicimos directo, estamos en la cama a las 11 menos cuarto. Entonces, no fuimos capaces ni de terminar el capítulo que estábamos viendo. Delia, hola chicos, ¿podríais hacer más binaural? ¿A qué te refieres con binaural? Buen chico, un placer, vale, Rock, te chequearé. Muchas gracias por haberte pasado. Bueno, no, de Granada no, pero casi, de Andalucía. ¿Qué estamos viendo de series, Raúl? Oh, la de ahora, no sé ni cómo se llama. Mi Rocío, muchas gracias, bonita. Ay, no, hay de esta pareja es lo mejor que hay. Grantchester, creo que es. Grantchester está en Filming. Es que, bueno, una serie tipo que será británica porque el inglés es como de Downton Abbey. Y Tiene pinta. sí, y está bien, amena, tranquilita, sin muerte, sin cosas, Sin muerte. Sí, hay una en de cada verdad, capítulo. muerte sí, pero no son cosas desagradables. No, Un poco de investigación que vos vas a transmitir. Nada. Ahora todo esto es un paripé Todo que nos fachada. ponemos aquí a susurrar, pero luego somos unos malos de la vida. Luego nos tiramos los platos. Oye, qué guay, entonces el jueves quedamos. El jueves ya hay plan con el bus. Qué guay. Pero jueves pasado mañana o de la semana que Claro, viene. no, sí, yo le dije que esta semana era cuando te mantenía. Voy a hacer sonidos con la boca. Sí, eso se lo dejo a Raúl, que es el experto en eso. Ahora se pone él aquí a hacer y os deja cao. Es que eso es que lo hace muy bien, Raúl. Hoy se van acercando. Ya nos han dicho Raúl, de Granada y de Jaén. No, de ninguno de los dos no sitios. puede hacer tapping en la esponjita esa. ¿Cuál tenía antes? ¿Esta? ¿O esta? ¿Cuál es vuestro color favorito, Raúl? Mi color favorito. No tengo ninguno concreto. No sé. El verde. El antifaz de bolita, ese está en la parte de Raúl. Que os lo dije ya el otro día, ¿no? Que es un tongo que desaparece el líquido. Andaluce. Sí, ya lo han dicho ahí. Bueno, Es que tampoco podemos disimular, no podemos decir que somos de Madrid. bueno, O sea, sobre todo tú. ella en Córdoba lo único que hizo fue nacer. Luego se fue. Sí, yo soy muy malagueña. Boqueroncita. Muchas gracias, bella. Uy, por esa quinta rosita.
papel. Ay, qué gracioso. Muchas gracias, Sara. Pues estamos hasta las 12. Yo no sé cómo se hace el efecto del eco en directo. Si te enteras, no me lo dices. Porque yo lo he visto en algún vídeo y por edición sí que sé cómo se hace, pero en directo no tengo ni idea. Ni idea. O sea, soy una... Es que me siento una abuela porque hoy he estado mirando los de Discord, que vosotros me diréis, por favor, Discord, ya lo conocemos, chica. Pues yo ni idea. Y entonces me he tirado, pero una hora fácilmente, para ver cómo se hacía eso, que era exactamente eso. En fin, una cosa, está guay eso. ¿No me puedes hacer un poquito de visual, Raúl? Ahora. Me creía que sabía que va. Pero bueno, puede ser otra cosa que mire. No sé ni poner moderador. Te imagínate el eco. Ay, qué bien, Jess. Tampoco sabes lo que es Discord. Qué bien. Ay, mi Rocío. Qué gracioso. Muchas gracias, bonita. Que sepas que el objetivo este me ha dicho, te lo sugiero, TikTok, yo le he dado a aceptar. En plan, whatever, lo que tú digas. Wokan dice que bonito susurrar, me relaja mucho. Rocío está viendo el directo y a la vez ha comentado el vídeo. O me ha salido ahí una notificación. Yo soy moderadora, me pusiste tú. Ah, sí, ay, qué bien. Qué artista soy. Sí, que a veces hace bien las cosas. Una pareja perfecta. Qué bien la hacéis. Ay, qué bien. Me alegro que te guste. Yo no comenté ningún vídeo, vale. Entonces es que como he visto la notificación, no sabía si eras tú. Me ha echado un poco de aceite. Aunque te das cuenta que no me he traído papel. Con los pendientes. ¿Qué pendiente? Con los pendientes, con los anillos, digo. Saludos desde Chile. Hola, Fran. Este aceite me encanta. Huele. ¿Quieres hacerle un poco de visual ahora después de hacer eso? Uy, perdona. A mí me encanta cuando Raúl hace algún visual porque lo hace todo como muy lento, muy lento. Que a la gente que le gusta el fast ASMR pues no, pero a mí que particularmente me gusta siempre todo lo suavito. Me encanta. Raúl, ¿cuál es tu trigger favorito? Pregunta María. El cuenco tibetano. El cuenco. A Raúl le gusta mucho el sonido del cuenco. Cuando se lo hago así en algún masajito en algo le encanta. Ten cuidado que eso puede sonar fuerte, pero Prueba. A ver, yo es que no soy profesional de esto. ten cuidado, ten cuidado. Sí, tenemos espuma, Paula, espuma y agua. Lo haremos después. Esto es mi trigger favorito. Sí, Marta es de Córdoba, bueno, de Castro del Río, que es un pueblo de Córdoba. Y yo nací en Córdoba, pero me he criado en Torremolinos, en Málaga. Ella la echaron de Córdoba nada más nacer. Le vieron cara de mala gente. Viva Málaga, viva la Costa del Sol y ese clima de la vida. A mí Córdoba me gusta para un ratito en invierno, en primavera con las flores, pero luego qué calor más grande. Mi trigger favorito, no sabría
escuchar la espuma. Vale, pues voy preparándolo, Raúl. Sí, claro, Rocío, tú bloquea a quien quiera. Está ahí ya, el plástico y la El espuma. plástico está aquí, la espuma está aquí. Pero tienes que lo ponga ya. Sí, perfectamente. A mí no me preguntes, Rocío, si yo te he puesto de moderadora, es que yo tengo, vamos, confío en tu criterio total. Estos son mensajes de qué tipo. Ante la espuma, el sonido de boca, Raúl. ¿Qué? Sonido de boca que te piden ya muchas cosas. Tienes que ver. Ya sé el sonido de boca mientras hago la espuma. Sí, somos veterinarios los dos. Sí, amigo. Hacer la espuma ahora después. Un momentico. ¿Qué vas a hacer entonces, Mozart, primero? No sé. Vamos a oler o Vale, inaudible o... inaudible, venga. Y luego ya pues hacer la espumita. Hola, Isabel. Esto que es una indirecta para que me prepare el siguiente vídeo, ¿no? Ah, del lagomorfo. Pues mira, sí, ya puedes decir que tu siguiente vídeo va a ser del lagomorfo. Dice, para que vayas leyendo tu apunte. El día ha sido un poco de hacer cosas indoor y la verdad es que a ver si Raúl, sí, acércatelo más si quieres. No, es que estaba bajando, estaba muy fuerte. Si dejáis de escucharlo bien o algo, nos decís que al tocar el micro. ¿Se oye bien? Qué aplicado, Raúl. ¿Se oye bien? Yo lo oigo bien, pero ¿Me hace escucha o no me hace escucha? se te escucha. Vale, María dice que sí, que se oye. Vale.
Gracias, Rocío, que máquina de moderadora, por favor. Sabotean mi trabajo. Sí, han dicho que nos imaginan discutiendo en voz bajita. Hay que ver. Paola dice, va ganando el tapping, Rocío, pero nada, la espuma o Mausa o me he liado ya. Paola, te queremos, Raúl, Steffi, muchos corazoncitos. Hola, Andrea. Vicky, Victoria, yo opino que Raúl merece una coquilla con brocha por su gran trabajo. Me pasa una brocha. Es que no sé, brocha. Encuesta. Ah, espuma o tapping. Vale, vale. Esto me la manda Rocío, ¿no? Mira. ¿Y esto qué? ¿Iniciar? ¿O qué? El creador inicia la encuesta. Adiós. Se la inicia otra vez. ¿Hasta qué hora estáis, Dani? Pues hasta las 12. Vale, o sea que tapping. Y Paula quería espuma. Podemos hacer tapping un poquito mientras yo te hago a ti un poquito de brocha y luego espuma, porque es verdad que lo habíamos prometido. Sí. Vale, vale, pues ya está. Dale aquí. Ahora me puedes cerrar aquí en la X, ¿no? Supongo. Eliminar la encuesta. Rocío le he dado a eliminar. No sé si lo he hecho mal o no. No, qué mal, qué mal. Mira, también puedes hacer tapping en cristal, que no lo hemos hecho. Pues Lo que pasa es que con los anillos le vaya a dar. pero para eso es que hay que tener uñas. Claro. Le tenemos que preguntar a Cristian el jueves a Fosa SMR dónde se compra la uña esa. Yo ya no me pongo más uñas. Esto no es verdad, te lo pusiste en un vídeo ya. Puse en un vídeo. No, pero no todas las uñas tienen que ser de pegamento. Puedes ponerlo de otra cosa. Me puse uñas en un vídeo y tardé 3 horas en quitármela. Sí. Sí, chocolate. Después del tapping vamos a hacer ya la espuma, te lo prometo. Fueron unas uñas que se pegaban con pegamento. Y la verdad es que yo pienso que eso le hace como mucho daño a la uña. Pero voy a probar a ver si a lo mejor poniéndome, ¿sabéis? Esa cinta que hay como de doble cara. Que yo la tengo para
micrófono al medio. Ay, qué bien, Rocío. Se está concentrando mientras estudia. Qué bien, porque muchas veces en este bloque, ahora respondo a lo de los ASMR favoritos. Toca la puma, Raúl. Ya. Pero me pasa que me gustaría a lo mejor hacerlo a otra hora que no fuera por la noche. He puesto cosas en Y entonces pienso que no va a gustar, pero a mí me resulta guay haciendo también, estudiando, etcétera. Juan, saludito. Sí, el canal se llama ASMR La Siesta. Mi ASMR favorito es muy difícil porque tengo mucho que veo y voy cambiando, y hay veces hay algunos que me gustan mucho durante una época y luego necesito un descanso. Genial, Rocío, pues lo tengo en consideración. Sí, Loreneche, somos ASMR La Siesta. igual. Lo quito, voy a poner mientras ponemos en práctica un momentito. Tienes que hacerlo como con mucho cuidadito. Ahí está. Es que tu ojo. Ay, Rocío, gracias. Así que no te sé decir, mira, que vea gente desde hace un montón de años. Veo a Tony Bomboni, que no sé si lo conocéis, y a Laura Mix, Laura 123. Tony Bomboni. Tony Bomboni. El hombre de Sí, cantante de reggaetón. sí. Mi anillo de Etsy. La chica que lo hacía. Sí, Adri, somos de Andalucía. Tienes que tener mucho cuidado porque la puma no tiene mucho. Entonces, acuérdate que hay que evitar Gracias, Gaby, qué guay. Lo deja en mi mano. Que lo haga yo, es que tengo las manos brincosas. Anda, la feria de Jerez. Qué guay. Palenque de 18. Muchas gracias por tu rosa real. A ver. Pañuelo, ¿no? Yo creo. No, no tengo. Sí, aquí. Sí. Pues si quieres, venga, me lo seco. Tony Bomboni es muy bueno. Hombre, es que es mítico. Es que lo veía yo cuando apenas había ASMR en español. Y Mixlora me encanta también porque es de las pocas personas que llevan ya como muchísimos años en el ASMR y no me cansan. ¿Sabes bailar sevillana? Que va, Rocío. Es que la coordinación tengo que practicarla. Tengo una amiga mía que me ha intentado enseñar, pero cuando le he pillado el tranquillo que hace con el brazo, entonces la pierna no me sale y así voy. Pero bueno, que eso ponerse ya está. Espera. Es que el primero suena regular. Muchas gracias, Rocío. Hoy una rosa real, pero bueno. Ay, ahora dónde están las. Tienen que estar ahí las. ¿Sabes? La brochita para darle. Creo que está en esa cajita. En esa caja que tiene 300 millones de cosas. Sí, pero búscala. Tienen que estar pues cerca de estas cosas, me parece. Y si no, pues usa una bolita o cualquier cosa. Que a vosotros que nos gusta, también me lo podéis contar. A mí me encanta descubrir a gente nueva
La vecinita ASMR, ah, esa no la conozco. Loba ASMR, que es mítica. Melissa, sí, pero Melissa, la que es periodista, que hace aquí mucho directo en TikTok, ¿no? Ahí se llama ASMR La Siesta, el canal. Vainilla, no sé quién es. Es que ya te digo, hay mucha gente y luego yo en TikTok he descubierto a mucha gente que me encanta y que no conocía antes porque YouTube, no sé. Angélica SMR, Mol,
estamos aquí de vuelta. Me he vuelto a perder los mouth sounds. Bueno, Marco, no te preocupes, lo subiré igualmente. Creo que Raúl sabe que va a tener que hacer otra vez mouth sound. Bueno, no ha hecho mouth sound, no, ha hecho inaudible, ¿no? He hecho una mezcla. Ah, bueno, no te preocupes, que antes de las 2 te lo hago otra vez. No quiero que cortéis directo, pero de todas formas tengo que irme a dormir, ya mañana hay clase. Claro, bueno, pues tú descansa. Nosotros media hora estamos también en la cama como tú. Y que tengas dulce sueño. Y ya lo pondré en YouTube por si te apetece ver el resto. Mira, el otro día, cuando fue el domingo, hace 2 días, llegamos a los 50.000 a las 12 de la noche y ahora van a ser a las 11:30, un poquito pasadas, así que muy bien. Hola Ange. En el vídeo del escritorio de mouth sound de fondo son de Rousey. Jolín, ¿cómo te tienen ya de calao? ¿Mío de cuándo? Alicia, hacía tiempo con la ASMR, no me relajaba tanto, qué bien. Sí, Mark, somos ASMR la siesta. Rocío inició una encuesta. Ay, mira Rocío, es que no se puede ser más apañada. Rocío, esto te voy a tener que pagar por los servicios prestados. Julia, somos de Andalucía.
de ASMR. Qué bonito soy, Laura. Muchas gracias. No enfades, chico. Lo tienes que dejar que vibren entre sí. Ya, Claro. pasa que es complicado. Tú no te preocupes. Iré mejorando, iré mejorando. Ala, ya sí, somos ASMR la siesta. Prisa que se me ha olvidado. Bueno, yo creo que ya está bien ese sonido. Buenas noches, en la siesta me encantáis. No sabía que estaba en TikTok. ¿Qué pasa, Nerea? La verdad es que estamos de prueba esta semana. Yo llevo proponiendo mucho tiempo, he hecho así algunos locos random. Pero bueno, la verdad es que esto es una experiencia totalmente diferente y también está bien porque luego es material que pueden escuchar en el canal, ponérselo de fondo mientras estudia o trabaja o lo que sea, entonces está bien. Julia, 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 Julia. Pues mira, Raúl, yo creo que voy a coger aquí. Uy, cómo han ganado los Mouth Sound. Vale, pues a los 80.000 toca Mouth Sound, que nos lo ha mandado Rocío. Muchas gracias, Fred, por la rosita. Muchas gracias, Fred. Vale, Chris, me calla un poco, perdona. ¿Por qué? Esto estoy viendo. El que dice. Steffi, no te puedo hacer los otros Mouth Sound, también son hermosos. Que va, que va. No te preocupes, venga, ya está. Vamos a hacer un ratito de Claudia callada. Ya está. Yo creo que te voy a hacer sonido en la barba, Raúl. Vale. Mientras tú sigues con la brochita. Sandra, descansa tú y tu baby. Ah, ya hemos llegado a los 80.000, wow. Qué guay. No tengo ramita para petar, pero me lo traeré la próxima vez. Pues Raúl, toca
queremos entre nosotros, que convivimos, ¿qué vamos a hacer? Raúl creo que está huyendo los monstruos. No, le estoy esperando a que los perros se callen. Ah, vale. En el ASMR empezamos ya hace 2 años.
Amamos a Raúl, bien. Y Rocío, una fantástica moderadora. ¿Cuál es el que más nos gusta el sonido y el que menos? A mí el que más es difícil, mucho, pero el que menos lo de la comida. Venga, a ver si alguien te sabe decir de dónde somos. Muchas gracias, Rocío, pero bueno, por Dios. El primer like que veo y aquí me quedo. Muchas gracias, qué guay, qué guay, qué guay. La verdad es que me he dado cuenta que tengo que sacar las cosas de la caja antes, pero bueno, cada día se aprende algo nuevo. El fallo de principiante. Bueno, no pasa nada porque con lo que hay ya sigo. Claro, se escriban para la son de Córdoba, muy bien, muy bien. Ah, pero si hay uno que se llama Castro, como si fuera de tu pueblo. Es que es un apellido muy común. Claro. Es como, por ejemplo, el acento de Murcia, a mí también me resulta muy parecido a los granadinos. Sí, a la zona norte de Granada y de Almería. Los amo desde Chile, Cata. Muchas gracias, Cata. Qué bonito. Yo pensé que erais de aquí de Murcia, no. Vinimos aquí a que Raúl hiciera su máster de animales salvajes silvestres en la Facultad de Veterinaria de aquí, de Murcia. Pero ahora en Semana Santa, cuando terminen sus clases, ya nos vamos para Málaga otra vez. Desde Canarias, un besito, Clau. Se me hace raro ver a otra que se llama Clau. A lo mejor es Claudio. O no sé si eres Claudio o Claudia. Saludito. Yo veo el live desde Santa Cruz, Río Gallego, de Argentina. Anda, Claudia. Vale, vale. Y desde República Dominicana, Adri, sí, somos los dos veterinarios. Porque vivisteis en Nueva Zelanda. Pues lo explico en un vídeo del canal si queréis echarle un vistazo. Yo decidí que era el mejor sitio para ir a hacer un curso de inglés e intentar quedarnos allí a trabajar como veterinario. No había uno más cerca. Pero era muy complicado. 10.000, qué bonito. 10.000. Ay, 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 ay. A mí también me encantan los de naturaleza, Alicia, qué guay que te gusten. Tengo ya un par que he grabado, así que ya están editados y subidos. A ver si pronto se publican. Muchas gracias. Yo también estoy deseando una colaboración con Macarena, pero ahora es madre de gato. Y no sé yo si en su casa vamos a poder grabar alguna vez más, madre mía. Sí, sí, mañana subo yo este directo para que lo tengáis en el canal, para cuando lo queráis ver. Bueno, Rocío, si quieres, para terminar, que te salió algo en lo de la encuesta esa para llegar a los 100.000. Mírala, que lo manda. Manos, que hagamos sonido con las manos. ¿O qué? ¿Qué es manos? Rocío, cuéntame, ¿qué es manos? Sí, sonido con las manos. Pues te va a tocar a ti también, porque esto tenemos que hacerlo los dos. Sonidito de mano, vale, vale. Le voy a quitar la espumita a esto. No, y así se escucha como mejor. Me ha hecho súper ilusión llegar a los 10.000. Me gusta, que os lo agradezco un montón. Os lo agradezco muy bueno, muy bueno, muy bueno.
piso. Sí, tenemos piso, pero aquí no. Lo estoy yo apuntando mentalmente para el siguiente. Tú haces soniditos más secos y yo más húmedo con las manos. Sí, tengo crema. Me estaba echando el aceite este, pero no suena tanto. Muchas gracias, Steffi. Muchísimas gracias. Desi, muchas gracias por esa rosa. Muchas gracias. Ay, ahora la crema, a ver si no hace mucho. Ay, Pero hago mucho el vídeo de los marsupiales. Anda, mira, Gaby. Pero bueno, Rocío, pero bueno. ay, se aguanta lo que. Rocío está dando todo en este directo. No, no hay un premio para la mejor moderadora. Muchas gracias, Rocío. A ver si puedo abrir la crema esta. Madre mía. Aquí tengo la crema, chicos. Parecía que no, pero sí. ¿Quieres tú un poquito de crema, Raúl? Entonces hacemos el mismo sonido. De verdad. Menos mal que está Raúl, ¿eh? Este directo, pues no, Paula, hemos empezado esta semana así de manera regular. Y haremos el próximo, el jueves, hemos dicho, sí. De todas maneras, yo lo pongo aquí en Instagram, también lo pongo para que lo sepáis, pero sobre las 10:30. Ay, hola Noelia, ¿qué tal? Hola mía. Qué bien, Ainhoa, me alegro mucho. A mí este es uno de los sonidos que más me gusta también. Muchas gracias, Mark. Pues una crema que llevo con ella tropecientos años y quiero que se acabe ya porque huele mucho peste. Hombre, tanto como peste. Huele fatal. No te la puedo recomendar. Yo uso para mi día a día ni idea. Ni idea. No, esto tiene algo de... Como mila. Está en inglés. beeswax, no, eso que tenía cera de abeja. Entonces, Plantain, comfrey, chamomile, yarrow, chickweed, claro, por eso huele así. nettle, sunflower oil, and beeswax. ¿No te molestan los anillos? Sí, Noelia, cuando llevo la crema y eso sí, la verdad. Pero por otra parte, también muchas veces que a la gente le gusta el sonido. Entonces por eso. Adri, llevamos juntos 11 años y pico. Casi 12 años ya. Sin hijos, sin mascota, sin hipoteca. O sea,